Srimad Bhagavatam Podcast 24 de febrero, en día lunes, comenzando la última semana de febrero, último lunes de este mes, lunes 24. Nosotros estamos sobre el texto 16, capítulo 10, canto tercero. Vamos a leer continuar con la descripción de las 9 creaciones. Los 9 tipos de creación de las cuales se habló hace unos versos atrás. Así que bienvenidos, comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhuta Sarga Tritiyastu Tangmatro Dravya Shaktimam Chaturta Aindraya Sargom Yastu Yagya Kriyatmaka. Traducción del verso. Las percepciones sensoriales se crean en la tercera creación y a partir de estas se generan los elementos. La cuarta creación es la creación del conocimiento y de la capacidad del trabajo. 17. Vaikariko Deva Sarga Panchamo Yangmayang Mana Shashtastu Tamasha Sargo Yastu Abundi Krita Prabho. Traducción. La quinta creación es la de las deidades controladoras, realizada por la interacción de la modalidad de la bondad, de lo cual la mente es el total. La sexta creación es la ignorante oscuridad de la entidad viviente, mediante la cual el amo actúa como un necio. Significado escrito por Srila Prabhupada. Vamos a leer este comentario. Los semidioses de los planetas superiores reciben el nombre de Devas, debido a que todos ellos son devotos de Sri Vishnu. Vishnu Bhakta Smrito Daiva Ashurastad Viparyaya. Todos los devotos de Sri Vishnu son Devas o semidioses, mientras que todos los demás son asuras. Así es la división de los devas y los asuras. Los devas están situados bajo la influencia de la modalidad de la bondad de la naturaleza material, mientras que los asuras están situados bajo la influencia de las modalidades de la pasión o la ignorancia. Los semidioses, las deidades controladoras, están encargados de la administración por departamentos de todas las diferentes funciones del mundo material. Por ejemplo, uno de nuestros órganos de los sentidos, el ojo, está controlado por la luz. La luz es distribuida por los rayos solares y la deidad controladora de estos es el sol. En forma similar, la mente está controlada por la luna. Todos los demás sentidos, tanto de trabajo como de adquisición de conocimiento, están controlados por los diferentes semidioses. Los semidioses son asistentes del Señor en la administración de asuntos o de los asuntos materiales. Después de la creación de los semidioses, todas las entidades quedan cubiertas por la oscuridad de la ignorancia. Cada una de las entidades vivientes del mundo material está condicionada por su mentalidad de enseñorearse de los recursos de la naturaleza material. Aunque la entidad viviente es el amo del mundo material, debido a la ignorancia está condicionada por la falsa impresión de ser el propietario de las cosas materiales. La energía del Señor, denominada avidya, es el factor que confunde a las almas condicionadas. La naturaleza material se denomina avidya, ignorancia. Pero para los devotos del Señor que están ocupados en el servicio devocional puro, esta energía se convierte en vidya,
conocimiento puro. Eso se confirma en la Bhagavad Gita. La energía Mahamaya del Señor se transforma en Yoga Maya y aparece ante los devotos puros en su verdadero aspecto. Por consiguiente, se observa que la naturaleza material funciona en 3 fases: en forma del principio creativo del mundo material, en forma de ignorancia y en forma de conocimiento, como se reveló en el verso anterior. En la 4ª creación se crea también el poder del conocimiento. Las almas condicionadas no son originalmente necias, pero por la influencia de la función avidya de la naturaleza material se vuelven necias y por ello no pueden utilizar el conocimiento de manera apropiada. Por la influencia de la oscuridad, el alma condicionada olvida su relación con el Señor Supremo y es dominada por el apego, el odio, el orgullo, la ignorancia y la falsa identificación, que son las 5 clases de ilusión que ocasionan el cautiverio material. Fin del comentario. Ya Prabhupada se ha extendido un poco más y vamos a intentar repasar lo que él ha dicho. Primero habló de los devas, definiendo los Vedas. Esto puede resultarnos útil. Aquí él presenta una definición de quién es un deva. Vamos a leerlo. Los semidioses de los planetas superiores reciben el nombre de devas. ¿Por qué? Porque todos ellos son devotos de Vishnu. Prabhupada agrega aquí un texto que originalmente es del Padma Purana. Y este texto dice: Vishnu Bhakta Smrito Daiva Asurastad Piparyaya. Todos los devotos de Sri Vishnu son devas o semidioses, mientras que todos los demás son asuras. Así es la división de los devas y asuras. Ya estamos más familiarizados con estos términos en sánscrito. Deva, asura. Aquí lo tenemos como deva y asura como 2 cosas distintas, siendo devas. Podemos vincularlo con nuestra palabra en español. No sé si tengan algún vínculo estas 2 palabras. Deva en sánscrito y divino en español. No sé si tengan algún vínculo, probablemente sí. Pero podemos hablar de esos seres que son devas en sánscrito y los seres que son divinos, refiriéndonos a que eso tiene un vínculo con el Señor Supremo. Y por otro lado, los asuras, que como leímos en esta definición, son personas que no son devotos de Vishnu. Ellos son contados como asuras. Ustedes sabrán que en otras ocasiones Prabhupada utiliza este término asura, lo traduce como demonios también. Y es así como tenemos ambos términos en español, semidioses y demonios. Vale la pena detenerse un momento y repasar el contenido o las acepciones para estos términos semidioses y demonios. En este caso, lo vemos aquí a Prabhupada hablando de semidioses. Lo subrayo: todos los devotos de Sri Vishnu son devas o semidioses. Parecería entonces que, al menos en versos como este, hay otros momentos que, al igual que este, Prabhupada, las escrituras utilizan el término semidios no solamente para los semidioses de los planetas celestiales, sino para todas aquellas almas, todos aquellos, aquí entramos nosotros también, aquellas personas que son devotos de Vishnu, como en nuestro caso. Devotos aprendices tal vez, sí, pero en fin de cuentas devotos de Vishnu, Señor Supremo. Si somos devotos alguien podría decir, bueno, yo no soy un devoto de Vishnu, sino muy bien de Krishna, pero entramos en la misma categoría. Si somos devotos de Krishna, también lo somos de Vishnu, en cierto sentido. Entonces, en versos similares a en este momento, en este verso que tenemos enfrente, se utiliza esa definición. Nosotros entraríamos en la categoría, siguiendo esta línea de ideas, entraríamos en la categoría de semidioses
¿Por qué? Porque estamos buscando cultivar una devoción a Vishnu. Y ahí entrarían los devotos plenos, maduros, los devotos que van en camino, los devotos aprendices como nosotros, pero en fin de cuentas devotos de Vishnu. Como dije, en ciertos momentos, y este verso es uno de ellos, se da esta definición de semidioses todas aquellas personas que son devotos de Vishnu. En otras ocasiones se usa únicamente el término semidios para literalmente los semidioses que están en planetas superiores, como Prabhupada más abajo ha hablado aquí en este verso. Semidioses que están a cargo de asuntos universales, que no es nuestro caso. Nuestro caso es que estamos aquí en este lugar, en este planeta, pero no estamos a cargo de ningún asunto universal. Así que por la definición de por el hecho de ser un devoto de Krishna, entramos en la categoría de semidioses, como dije, en este marco, en esta línea de ideas que Prabhupada ha presentado. Y basándonos en este verso del Padma Purana que Prabhupada citó, Vishnu Bhakta Smritodaiva Ashurastat Viparyaya. Eso en torno a los semidioses, como dijimos, a veces el término semidios se refiere a los semidioses de planetas celestiales y a veces nos incluye a nosotros también por ser devotos de Vishnu. Y luego tenemos el término asura, que en este caso simplemente se habla de asuras como todos los demás. Por un lado tenemos los devotos de Vishnu y los que no son devotos de Vishnu son asuras, que como ustedes ya sabrán, en otras ocasiones se los define en español como demonios. Y al igual que el concepto de semidios se amplía, incluso nosotros cabemos allí, lo mismo con el concepto de demonio, y creo que es más sensible este tema. El concepto de demonio también hace falta y vale la pena adentrarse más para descubrir a qué se refiere. Y principalmente cuando hablamos o cuando leemos de demonios, con su palabra, en su término sánscrito, asuras, en sánscrito, se refiere más bien a una persona o a personas que tienen cierto comportamiento, también a ciertos hábitos, podríamos decir, cierta disposición que hace que su comportamiento distancie, tanto la persona se distancia a sí mismo como genere distancia en otros, distancia de la fuente suprema. Comportamientos que me alejan del Señor Supremo, comportamientos, hábitos, posturas, ideas que me distancian del Señor Supremo, y con ese comportamiento entonces puedo crear, ¿cómo se llama esto? Desarmonía en otros, y ahí estamos hablando entonces de una tendencia demoníaca, de una mentalidad también demoníaca, y no tanto de una figura corporal demoníaca que luce muy fea, que podríamos tener ese estereotipo así muy, muy de Hollywood, que es un demonio, o un ser oscuro, maligno, que luce muy feo, que con solo verlo me genera pánico y terror. No necesariamente así tan de Hollywood esa imagen, sino más bien cuando se habla de un asura, una persona que no tiene el más mínimo interés en el avance espiritual, en el cultivo espiritual, no tiene interés en temas espirituales, no tiene interés en Dios para nada. Y por lo tanto, como dijimos, al no tener interés en el cultivo espiritual, en el avance espiritual, al no tener interés en la cercanía, en la comunión con Dios, entonces se daña a sí mismo, digamos. Aún a pesar de, y esto también creo que es relevante, aún a pesar de que pueda seguir, digamos, un cierto comportamiento dentro del ámbito de la moral, y puede hacer que la persona luzca muy bien, incluso podría, sí, a nivel, en sentido, como luce, su físico puede lucir muy bien, puede hablar muy bien, con palabras educadas, puede hablar con mucha educación, pero el hecho de que una persona luzca bien y hable muy bien, o incluso puede tener una buena educación académica, puede tener en sentido social puede estar muy bien,
Pero en el fondo lo que va a determinar si entra en la categoría de asura o no es si tiene una tendencia hacia el cultivo espiritual. Si no la tiene, si no tiene una tendencia hacia el cultivo espiritual, al menos siguiendo la línea de ideas que tenemos en este verso, si no tiene ninguna tendencia al cultivo espiritual, entra en la categoría de asuras, por lo tanto entra en la categoría de demonios. Y como dije, en este verso no ha aparecido esta definición de demonio textualmente. Sin embargo, en otros momentos sí se utiliza asura, se traduce asura como demonio. Y sí. Dicho eso, entonces podríamos revisar que también nosotros, o digamos, aquellas personas, aquí podemos encontrar otros matices. No solamente alguien que busca de Dios ya es un semidios y alguien que no se interesa de Dios es un demonio. Hasta este momento lo hemos definido así, pero luego vamos a encontrar muchos matices en medio de esos dos. Y resulta ser que hay personas que sí, que, a ver, antes de hablar de los matices, volvamos con los semidioses. Podría dar la impresión, como lo dijo aquí Prabhupada, podría dar la impresión, lo pongo en pantalla para que nos guiemos. Todos los devotos de Sri Vishnu son semidioses o devas, mientras que todos los demás son asuras. Una lectura un tanto descuidada de esto nos podría llevar a concluir de que solo los devotos Hare Krishnas son semidioses, porque aquí se habla de que hay que ser devoto de Vishnu. Pero lo cierto es que, si bien es verdad, aquí no está escrito de manera textual en este verso, en otros momentos de su obra, Srila Prabhupada señala como aquellas personas que siguen un cultivo espiritual genuino, siguiendo un método genuino, esas personas también entran como en la categoría de devotos de Vishnu. Ellos también. Y sabemos que hay diferentes religiones genuinas, que también hay personas que piensan e imaginan que están llevando un cultivo espiritual, pero en fin de cuentas no hay ningún cultivo espiritual, solamente una imaginación. Ya sea que la persona imagine conceptos de la vida y especule, como Prabhupada lo llama, haga conjeturas sobre la vida, sobre el universo, imagine que está haciendo cosas espirituales, eso también existe. Decíamos hace unos días que señalábamos un poco esto, de qué cosas no son espirituales que parecería que lo son. Alguien se imagina y suceden. Alguien puede imaginar que estoy siendo espiritual porque ahora solo visto de color blanco. Toda mi ropa es de color blanco, por ejemplo, sucede. Entonces yo soy muy espiritual porque visto de color blanco. Y soy muy espiritual porque prendo incienso en mi casa. Bueno, pues en sí el acto de prender un incienso no es algo espiritual. Y hay otras cosas, otras prácticas en donde la persona puede imaginar que está haciendo cosas espirituales, pero no hay una base filosófica profunda que describa o que sustente el por qué esa acción es espiritual. Asimismo, podríamos preguntarnos, ¿por qué vestir de blanco es espiritual? Y claro, la persona podría, aquí es donde viene la especulación, la persona podría dar toda una explicación que es especulada, que es ciertas conjeturas del por qué eso es espiritual. Y podría la persona decir que sí, que el blanco es el color de la pureza, entonces mi mente se mantiene más pura cuando visto de color blanco y las energías de otras personas no me afectan porque este color me ayuda a mantener. Hay una explicación para eso. Incluso esa explicación relacionada con la teoría de los colores puede ser válida y es verdad que el blanco inspira ciertas disposiciones, sin duda, pero no es espiritual todavía. Entonces, esto relacionado con, de vuelta, esto lo estoy diciendo porque todas aquellas personas que son devotos y siguen un cultivo espiritual genuino, esas personas entran en la categoría de semidioses, no importa si son Hare Krishnas o pertenecen, como nosotros, no importa si es un cultivo Vaishnava o pertenecen a otros métodos que son genuinos. Como dije, hay otras situaciones, otros momentos en donde la persona puede imaginar que está haciendo algo espiritual, pero
pero no lo es. Y el Bhakti sin duda nos ayuda a determinar qué es genuino y qué no lo es. ¿Sí? Entonces, aquellos que siguen un cultivo espiritual genuino, ellos sí entran en la categoría de semidioses, no importa si no son Hare Krishna. No se trata aquí de que pudiera dar la impresión, como dije, de que esta definición incluye solamente a los Vaishnavas. Dicho eso, de que esos devas no son solamente los Vaishnavas, sino aquellos otros que siguen un sendero genuino. Dicho eso, podemos traer aquí a la conciencia y a la realidad de que, ahora sí vamos a hablar de los matices, tenemos personas que sí tienen una tendencia hacia lo espiritual, tenemos una tendencia y tenemos un cierto gusto, cada quien mayor o menor. Si tenemos compromiso con el cultivo espiritual, tenemos gusto con el cultivo espiritual, o puede ser que tengamos solamente una tendencia hacia el cultivo espiritual. Cada quien tiene más o menor gusto, más o menor tendencia, más o menor compromiso. Y luego tenemos en el otro extremo a quienes no tienen ningún compromiso, no tienen ninguna tendencia ni cultivo y mucho menos compromiso con lo espiritual. Pero resulta ser que hay personas en el intermedio. Hay personas que sí tienen su cultivo, pero siguen manifestando tendencias demoníacas. Siguen en ocasiones, siguen mostrando posturas, tendencias, hábitos que son demoníacos, y esa es una realidad también. Entonces, podríamos nosotros hacer uso, y en un sentido deberíamos hacer uso de la introspección para determinar, ok, tengo un gusto, tengo una atracción y tengo un cultivo espiritual, y en qué medida sigo teniendo, si es que las tengo, tendencias demoníacas que, sí, que crean desarmonía con otros, que me distancian a mí mismo. ¿En qué medida? Voy a la pantalla y subrayo algo. Prabhupada dice lo siguiente: los devas están situados bajo la influencia de la bondad, mientras que los asuras están situados bajo la influencia de la pasión o la ignorancia. Entonces, puede ser que sí, yo tenga un cultivo espiritual, un gusto espiritual, pero ¿en qué medida sigo siendo presa, si puedo usar estas palabras, de la pasión y la ignorancia? Y es aquí donde viene la importancia de un cultivo espiritual consciente, ya no solamente de que voy a la iglesia todos los domingos o voy al templo, ya no solamente que me visto de tal forma, sino que ya no solamente que soy vegetariano, sino observar mi vida y tratar de, en la medida de lo posible, cada quien usando su creatividad, usando su inteligencia y ajustando su vida, viendo sus circunstancias, ir introduciendo mi vida cada vez más a la modalidad de la bondad, o al revés, ir introduciendo cada vez más bondad a mi vida, en la manera en la que convivo con los demás, en la manera en la que... ¿Qué significa más bondad? Podríamos adentrarnos un poco más aquí, que para no irnos tanto a los temas laterales de hoy, pero traer más bondad en la forma en la que me alimento. Ya no solamente, ok, soy vegetariano, ya llevo una alimentación en bondad. Sí, pero aparte de ser vegetariano, que es o vegano, que también es válido sin duda, ambas una alimentación en bondad, pero también puedo traer más bondad a mi alimentación. ¿Cómo está mi hidratación, por ejemplo? ¿Qué tanto me hidrato? ¿Qué tanta agua consumo? ¿Qué tanta azúcar estoy consumiendo? Se sabe, todos sabemos que el consumo de azúcar, y cada vez se sabe más, el consumo de azúcar descontrolado entra en la categoría de una adicción, por ejemplo. Así que sí, ok, soy vegano, soy vegetariano, ofrezco mis alimentos a Krishna, pero puedo traer más bondad, ¿cierto? ¿En qué horarios me alimento? Todos sabemos, o no sé si todos sabemos, pero no es muy bondadoso. Es un poco, vamos a usar estos términos para ponerlos dramáticos, es un poco violento hacia conmigo mismo, comer muy tarde, por ejemplo, ir a dormir, por ejemplo. Eso es en un sentido violento, porque estoy quitándome la oportunidad de descansar bien. Todos sabemos, si uno come muy tarde o si uno come muy cerca al horario de dormir, el cuerpo no descansa,
porque está trabajando en hacer digestión. Todas estas cosas en torno a la alimentación, por ejemplo. Así que podemos ajustar más la forma en la que introducimos bondad a nuestra vida, siempre y cuando no llegar. Y la bondad también va a implicar ser moderado, ser balanceado. Porque, ok, yo podría decir, bueno, voy a ser muy bondadoso con mis alimentos, una forma en la que me alimento. Y estar observando tan de cerca la forma en la que me alimento podría llevarme a ser un neurótico. Así que cada cosa que hago, más bien ya no vivo tranquilo, sino con una neurosis de que, sí, tampoco queremos ese otro extremo, sino justamente la bondad también nos invita a tener un balance y tener, sí, con mesura, con tranquilidad. Porque yo podría decir, bueno, hoy voy a ser bondadoso, entonces todos los alimentos que yo consuma tienen que ser, por ejemplo, tienen que ser, y más si vivimos en una ciudad grande, orgánicos y deteniéndonos ahí, si yo incluso para llevar una dieta así de lo más limpia, de lo más orgánica posible, de lo más bondadosa posible, es probable que yo incluso en ese intento termine comprando alimentos que fueron exportados en el otro lado del planeta, porque no, es que los aguacates traídos para poner un ejemplo, no tengo idea del tema de los aguacates, pero podríamos llegar a un extremo en el cual decir, no, es que los aguacates traídos de Tailandia son mucho más saludables que los que cultivan aquí, porque los que cultivan aquí, en donde yo vivo, les ponen tal y tal sustancia, y los de Tailandia son buenos, son mejores. Entonces, como yo quiero tener una alimentación en bondad, voy a comprar aquellos aguacates de Tailandia. Número uno, no sabemos, no sé, cada quien por economía, no sé si cada persona va a ser, si eso es sostenible, comprar aguacates traídos del otro lado del planeta, va a ser más caro tal vez. Y al mismo tiempo, todo el esfuerzo que se invierte en traer esos aguacates del otro lado del planeta genera otra huella, una huella hídrica, una huella de carbono al planeta. En fin de cuentas, no sería muy bondadoso, diríamos. Entonces, lo que tenemos a mano, respecto a la alimentación, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, respecto a la alimentación, lo que tenemos a mano, alimentarnos de la mejor manera posible, ¿no? Y sí. Y así con cada una de las demás cosas, cada quien podría revisar su propia vida, como educarnos un poco más no sé, en buscar salud emocional, educarnos en una cultura, el cultivarnos como personas, como una persona integral. Eso nos trae la modalidad de la bondad. Digo todo esto porque podríamos ser, sí, devotos del Señor Supremo, pero con tendencias demoníacas, y en cierta medida pues es natural que así sea. Así que no es tan blanco y negro el asunto, no es que solo haya devotos y no devotos, asuras y devas, y hay asuras también, lo mismo al revés, hay asuras que no tienen un cultivo espiritual, pero que sí tienen una tendencia, como decíamos hace rato, hacia la educación, hacia la bondad. Y hay ocasiones en donde la persona no tiene el más mínimo interés en cultivo espiritual, pero tiene unas cualidades más favorables, digamos, que aquellos que sí tenemos un cultivo espiritual. Y resulta ser que, en un sentido, en eso consiste el movimiento en la escuela de Srila Prabhupada, siguiendo el estilo del señor Chaitanya, que consiste en salir y buscar a cada vez más personas que tal vez no estén interesadas de momento en el cultivo espiritual, pero que podrían llegar a estarlo si se encuentran con el mensaje trascendental. Es por eso que Prabhupada les pedía a sus discípulos que distribuyan muchos libros, que organicen conferencias, que organicen eventos, porque hay muchas personas que de momento están en la categoría, de acuerdo con estas definiciones, están en la categoría de asuras, no tienen interés, pero que si se les muestra un estímulo, que si les habla un poco acerca del cultivo espiritual, quedarían interesados y ya tienen un cultivo de bondad en su vida. También eso existe sin duda. Entonces, no es tanto el asunto de una dicotomía tan marcada de que solamente hay asuras y solamente hay devas y asuras, sino que
y en el movimiento del Señor Chaitanya se busca transmitir, llevar ese mensaje a otros para que aquellos que tienen una disposición asúrica de rechazo hacia el Señor, aquellos que no están interesados, pueden llegar a interesarse, sin duda. Y es por eso que sí, este movimiento de Sankirtan es misionero, es de llevar, es de empujar la misión llevando el mensaje a otros. Y sin duda, en este tema, sin duda hay aquellos que se les acabará toda la vida y están determinados a que no quieren saber nada de Dios. Esas personas también existen. Y es importante reconocerlas. Hay quienes son inocentes y es que no tienen de momento una atracción, pero pueden llegar a tenerla porque tienen piedad en el corazón, tienen su kriti. Y hay otras personas que no tienen su kriti y están determinadas por todos los medios a no acercarse a Dios. Y las hay. Sí, eso es algo que también señalan las escrituras, que hay personas que no, ya puede bajar el mismo Señor Supremo, sin exagerar. Puede venir un avatara, puede venir Srila Prabhupada como un enviado empoderado, o puede venir el Señor Chaitanya. Son personas que no les entra, ¿no? No tienen suficiente su kriti. Mientras que hay otras personas que sí, que asistiendo a una conferencia de media hora, leyendo un libro de 50 páginas, ya se activa nuevamente esa búsqueda espiritual, que posiblemente pudo haber sido nuestro caso. Ok, eso es lo que diremos por hoy. Que tengan entonces un excelente día lunes, una excelente semana. Como dijimos, hoy estamos iniciando esta semana, pero es la última semana del mes, que sea un tiempo inspirador esta última semana y que podamos tener la habilidad para llevar a cabo todas nuestras responsabilidades, digamos, familiares, sociales, materiales, y al mismo tiempo ser capaces de seguir fortaleciendo nuestro cultivo espiritual. Nos vemos mañana, si el Señor nos permite. Hare Krishna.